Bueno, voy a empezar con una pregunta. Y luego voy a hacer una segunda. Pero la primera es, ¿sabéis cuántos discípulos tuvo Jesús? Quiero decir, los discípulos, los que estaban cerca de él, ¿cuántos? No tengan miedo. 12 discípulos. ¿Verdad que sí? ¿Sabrías decir los nombres? Ese ya. A ver, venga. Simón Pedro, su hermano Andrés, Santiago el Mayor, su hermano Juan, Felipe, Judas, los dos Judas Tadeo, Judas Iscariote, Bartolomé, Tomás, Mateo. Pedro ya lo hemos dicho. Y falta un Simón. Simón el celote. No, Marcos no fue un discípulo de Jesús de los 12. Ni Lucas tampoco. Fueron evangelistas, pero no fueron discípulos de los 12 de Jesús. Marcos fue Juan Marcos, un joven que salió desnudo, corriendo. ¿Habéis visto esa historia, no? Cuando sale corriendo. Y luego Juan Marcos fue el detonante de la separación entre Bernabé y Pablo, porque era sobrino de Bernabé, y Pablo dijo, no, este no me lo llevo más de viaje que este. Y Bernabé dice, bueno, pues yo me quedo, lo cuido, lo discípulo, y luego escribió el maravilloso Evangelio de Marcos. Pero bueno, eso no vamos a entrar ahora porque no es el plan, ¿no? Pero bueno, ¿y si te digo que había otro? Bueno, ya sabéis que Judas, lo que pasó con Judas Iscariote, y que luego en Hechos ahí los discípulos levantaron a Matías en puesto de él. ¿Y si te digo que aparte de esos, digamos, 13, fueron 12 más Matías, sustituyendo a Judas Iscariote, había otro? Había otro. No, Matías no. Aparte de esos 13, contando a Matías, había otro del que vamos a aprender hoy. ¿Cuántos amáis a Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas de las que te rodean en tu día a día lo saben? Vuelvo a repetir, ¿cuántos amáis a Jesús? ¿Cuántos de todos los que te rodean diariamente saben que amas a Jesús? Amén. Todo eso está muy bien. Por la boca muere el pez. A veces, la realidad, siendo honestos, es que vivimos un cristianismo oculto. Y no porque no creamos, sino porque como es normal y es algo muy humano, tenemos temores. Tenemos ciertos miedos. Quizá tenemos miedo al rechazo, miedo a que se burlen de nosotros, a que nos tomen por los aleluyas, locos, perdidos. Quizá tienen miedo a perder ciertas relaciones. Si hablo de Jesús puede ser que pierda esta relación, o que esto afecte a mi relación, o que yo pueda incomodar determinados lugares o incomodar determinados ambientes. Entonces he titulado mi mensaje de hoy El discípulo secreto. El discípulo secreto. ¿Se puede ser discípulo y vivir en secreto? Vivimos tiempos en donde muchos creen en Jesús, incluso están fascinados por el personaje de Jesús. De hecho, fijaos si Jesús es asombroso que con cualquier persona que tú hables de su figura, se siente de alguna manera atraído por Jesús o se siente fascinado por la imagen de Jesús, por cómo Jesús anduvo, por cómo habló, lo que enseñó. O sea, tú te sientas con una persona, cualquier persona, y empiezas a hablar de la figura de Jesús y lo que hizo Jesús y la sabiduría que transmitió, y todo el mundo dice, wow. Hay gente que cree en Jesús, que incluso se fascina con su figura. Hay muchos que aman la palabra. Wow, hay un despertar, como que la gente le ha dado por leer la Biblia. El otro día hablaba con un chico por Instagram que me ha contactado a través de un reel y me decía, he ido a comprarme la Biblia esa que tú tienes, he ido a la librería y resulta que están todas las Biblias agotadas. Me ha dicho el hombre de la librería, una librería muy famosa, muy conocida de Barcelona, que de repente la juventud le ha dado por comprar la Biblia y está agotada en todos lados.
Amén. Pero yo me he dado cuenta también que está de moda. Es como que está de moda leer la Biblia. Pero cuidado, porque hay como un amor a lo que representa el concepto de leer y de todas esas cosas, pero no sé, es como que es como una moda de que wow, qué guay lo que dice la Biblia, pero veo a muchos hablando de la Biblia sin entender lo que hablan. Muchos aman la palabra. Muchos incluso sienten su presencia. Amén, ¿verdad? Pero resulta que luego su fe permanece oculta, en secreto. Una fe silenciosa, una fe sin definirse, sin definición. Nadie sabe que es cristiano. Por eso hoy quiero que estudiemos la figura de un discípulo que vivió exactamente así, como un discípulo secreto. ¿Queréis saber quién es? Vivió así, pero no terminó así. Me refiero a José de Arimatea, el discípulo secreto. ¿Sabes? José de Arimatea era un hombre rico, dice en Mateo 27, verso 57, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Era un hombre, dice ahí, rico. También era miembro del Sanedrín. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Eso lo vemos en Marcos 15, 43. O sea, este hombre, José de Arimatea, fue miembro del Sanedrín que condenó a Jesús. O sea, como sabéis, el Sanedrín se juntó, elevaron votación y de esa votación salió el decreto de condenar a Jesús. Dice Lucas 23:50 que era un varón bueno y justo. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Como hemos leído ahí en Marcos 15:43, era alguien que estaba esperando el reino de Dios. Y según Juan 19:38, era discípulo de Jesús, pero dice el texto que era discípulo de Jesús en secreto por miedo a los judíos. ¿Por qué estaba en secreto? Por miedo. Está claro que José de Arimatea no era una persona cualquiera, no era cualquiera, era un hombre influyente, era un hombre respetado, era un hombre que tenía una posición fuerte, pero también tenía una fe que al principio era secreta, era discreta. Entonces la figura de José de Arimatea aparece, fíjate, porque no es relevante y me llama la atención porque José de Arimatea aparece en los 4 evangelios. Y siempre aparece en un momento clave. Aparece precisamente cuando todo parecía terminado. O sea, la figura de José de Arimatea en los 4 evangelios aparece cuando Jesús murió en la cruz. Algo que me llama la atención también es el nombre Arimatea, la procedencia. Se cree que era una región asociada con Ramá, el lugar donde vivía Elcana, padre de Samuel. Y muchos estudiosos lo relacionan con la idea o que el significado de Arimatea es altura, un lugar elevado. ¿De dónde venía José de Arimatea? De un lugar elevado. Y es interesante esto espiritualmente, porque José en lo natural vivía en altura, vivía en un lugar elevado. Socialmente tenía una posición, tenía una influencia, tenía un reconocimiento público. Pero su fe estaba oculta. ¿Cómo estaba? Estaba escondida. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Tú en Cristo Jesús, escucha bien, en Cristo Jesús tú tienes altura. Pocos amenes escucho. En Cristo Jesús tú tienes altura. ¿Sabes por qué? Porque no hay un lugar más alto que estar a sus pies. Tú tienes posición. Dice la palabra que estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es tu posición. Tú estás en Cristo. Tienes influencia. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo y estás lleno del poder para ser influencia y no ser influenciado. Aleluya. Tienes la luz de Cristo y también tienes reconocimiento. Aleluya. Eres aceptado. Eres hijo de Dios amado. Eres hija de Dios amado.
Oh, aleluya, el mundo te va a decir muchas cosas, pero tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres aceptada, eres aceptado, tienes identidad, aleluya, hay un reconocimiento en el cielo, aleluya. Escúchame, nadie está más alto que nosotros. No debería haber una persona más alta que un hijo de Dios. Ningún ser humano que pisa esta tierra puede llegar a una posición más alta que un hijo de Dios. Y es estar a sus pies. Pero, digo conmigo, pero a veces, como pasaba con José de Arimatea, nuestra fe está escondida. O sea, puedes estar alto posicionalmente porque estás en Cristo, pero que nadie vea esa altura públicamente. O sea, que nadie vea a Cristo en ti. Y eso me lleva al primer punto que quiero que veamos hoy. Vamos a ver 18 puntos. No, es broma, es broma. Es broma. Una fe escondida. Vamos a hablar de esto. Una fe escondida. O sea, José era un hombre con fe, pero escondida. Hemos leído ahí en Juan 19:38, discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. O sea, José creía, pero se escondía. José de Arimatea amaba a Jesús, pero en secreto. Y esto es más común de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos fe, pero no se ve. Tenemos amor, porque ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Verdad? Pero no lo expresamos. Hay convicción en nuestro corazón, en el espíritu hay convicción, pero no definición. No nos definimos. Y esto es lo que yo quiero que tú subas hoy a tus redes sociales, a Instagram, a Facebook. Escucha, si tu fe no se ve, tarde o temprano se apaga. Si tu fe no se ve, tarde o temprano se apaga. La fe que se esconde por miedo. Muchas veces se esconde por miedo, pero hay otra cosa que quiero añadir. Muchas veces la escondemos por comodidad. Y la fe que escondemos por miedo, por comodidad, nunca va a transformar al mundo. Pero la fe que se hace visible transforma al mundo y glorifica a Cristo. Y sabes, no nacimos para ser discípulos secretos, sino para ser testigos visibles de Cristo. Una fe que no se expresa se enfría. Una fe que no expresamos de repente entra en esa comodidad, en ese cristianismo de consumo, donde soy un consumidor de fe, un consumidor de cristianismo, pero no una persona transformada por la fe ni por el cristianismo. Una fe que no se expresa se vuelve una fe pasota, pasiva. Ande yo caliente. Una fe pasiva termina siendo estéril. Y José, escúchame, José de Arimatea no era un incrédulo. No era una persona indiferente con el mensaje de Jesús. No era ni mucho menos enemigo de Jesús. Era discípulo. Pero su problema no era la falta de fe. Su problema era el dominio del miedo y de la comodidad. Y yo imagino que José de Arimatea, fijaos, miembro del Sanedrín, Jesús, la figura de Jesús encandilado por él, un poquito como Nicodemo, ¿no? Yo creo que vivía en una tensión. Creía, pero tenía que estar callado por el lugar en donde estaba. Amaba, pero tenía que ser oculto, ¿no? Sabía la verdad, pero no se posicionaba. ¿Tenía miedo a qué? ¿Sabes? Podía tener miedo. Vamos a pensar un poquito. ¿Puede que José de Arimatea tuviera miedo a perder su influencia? ¿Puede que José de Arimatea tuviera miedo a perder su reconocimiento? ¿Puede que tuviera miedo a perder su comodidad? ¿Su reputación? ¿Incluso la economía y poner en riesgo su familia? ¿Puede que tuviera miedo a perder su estatus? Seguramente tenía miedo a perder su vida acomodada, a perder su propia agenda, porque tenía una agenda. Y sabes, una fe que no se manifiesta, una fe que no se confiesa, es una fe que aún no ha madurado. Por ejemplo, quizá tú ves un cristiano que es piadoso, que es un hombre que, bueno, tiene cierta disciplina espiritual, que lee la Biblia 2-3 veces a la semana, que ora
2 o 3 veces, que incluso viene los domingos a la iglesia, pero que resulta que en su trabajo nunca habla de Dios. Nadie sabe que es cristiano. Oye, este hombre, qué buena gente, ¿eh? Oye, wow, siempre puntual, siempre tal. Un ejemplo. No todo, pero bueno, un ejemplo. O sea, un buen testimonio, pero nunca articula palabra. Al testimonio hay que acompañarle la palabra también. Claro, algunos no pueden porque no tienen testimonio, ¿no? Dicen, mejor me callo. Yo sé que no pasa nada porque eso no han venido. Pero quizá un joven que está los domingos y los viernes cuando vienen al altar de jóvenes adorando en la iglesia, pero en su grupo de amigos en el instituto niegan su fe con su conducta. Pásame el vapor, pásame esto, tal, pum. Porque quieren encajar en ciertos ambientes. Quieren encajar también ahí. No quieren ser discriminados, no quieren ser rechazados. Y en la iglesia adoran, pero luego con su conducta en el instituto, en el centro de estudios, en su trabajo, niegan su fe. O el cristiano que cuando todo se ajusta a lo que él ha preparado, esta es mi agenda, venga, este fin de semana esto, oye, me voy a cenar con esto, me voy a comer con esto, tal. Pero entonces Dios dice, oye, que te necesito. No. Todo bien, pero cuando Dios me necesita para su agenda, ahí no. Cómodo sí, Señor, pero incómodo no. Si no puedes decir amén, di ahí. Y sabes, no es que no crean, sino que tienen miedo a soltar ciertas cosas. A soltar su comodidad, su prestigio, o en un ambiente hostil, quizás, de tu trabajo, tu reputación. O sea, se puede estar cerca de Dios, pero estar escondido. Cerca de Dios, pero estar escondido. Creer, pero no hablar. Amar a Cristo, pero no levantarse y decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Qué hace falta? Tener fe, pero con miedo. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento donde la fe ya no va a poder quedarse en oculto. Y vienen esos tiempos. Vienen esos tiempos donde vamos a tener que definirnos. Como he dicho, para que nuestros hijos lo vean. Porque muchas veces estamos preocupados en decirle a nuestros hijos, y nuestros hijos lo que hacen es observarnos continuamente. Mi padre ha roto un plan por Dios. Menudo mensaje. Ya no hace falta que le predique. No, pero mi padre sí ama al Señor, pero mi madre está, pero cuando tiene un plan, que no se cruce un plan de Dios. ¿Entendéis por dónde voy, no? Entonces, y sabes, escúchame, y no estoy hablando de pecado. No, José no era pecador. O sea, José de Arimatea no era pecador por acción, porque cometía un pecado, estaba haciendo algo pecaminoso. Era pecador por omisión. Hola. O sea, no era pecador por hacer algo malo, sino por omisión. Fíjate lo que dice Lucas 23:51, dice, Juan, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido, o sea, él no había votado para que Jesús fuera crucificado, no había consentido en el acuerdo ni los hechos de ellos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No todos los que están en ambientes equivocados participan del pecado. Pero eso no significa que estén viviendo con valentía, porque están guardando silencio. Entonces podemos estar en la iglesia, pero escondidos. Así estaba José de Arimatea entre los discípulos de Jesús. ¿A que tú no sabías que era un discípulo? Así estaba, escondido. Entonces puedes amar a Dios, pero no definirte, no posicionarte, no salir de tu comodidad, de tu consumismo. Podemos tener fe, pero vivir dominados por el miedo, por el temor a perder ciertas cosas, a soltar ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. Tengo una muy buena noticia. Dios, en su gracia, no te va a dejar estancado en el miedo ni en la comodidad. Él nos habla esto no para condenarnos, sino para decirnos, hijos, despertad, os amo, vamos, que hay mucho que conquistar. ¡Aleluya! ¿Sabes? Siempre llega un momento donde lo que creemos por dentro, si es real, si es auténtico, tiene que salir fuera. Otra cosa ya que sea cualquier cosa menos real y auténtico. Y ese momento llegó para José de Arimatea. Y esto me lleva al segundo punto.
el momento donde todo cambió. Dice Marcos 15:43, entró osadamente a Pilato. ¿Cómo entró? Esta palabra, osadamente, cambia la historia. Esa palabra quiere decir valiente. O sea, con valentía, con determinación, sin esconderse, diciendo, aquí estoy yo. Este es el momento. That is my moment. ¿Lo he dicho bien? Ok. Este es mi momento. O sea, fijaos porque José no estuvo al pie de la cruz como Juan. Ni siquiera fue uno de los 12, como hemos visto. Pero cuando llegó su momento, respondió. Y aquí hay una clave poderosa. ¿Sabes? No importa tu pasado, no importa si crees que eres el más pequeño de la iglesia, no importa lo que te creas o lo que no te creas, no importa que te creas algo o que no te creas nada, importa qué haces cuando Dios te llama y cuando Dios te necesita. Y sabes, José de Arimatea sorprendió a todos. Yo me lo imagino. Apareció de repente y dijo, aquí estoy. Entró ni más ni menos que delante de Pilato. Dice osadamente, con valentía, con coraje, con arrojo. Ponerse delante de Pilato. ¿Sabéis quién era ese? Era el gobernante romano. Alguien que podía hacer así. Y él entró y dijo, no, este es mi momento. Y yo imagino que el resto de discípulos dijeron, ¿y este dónde está escondido? ¿De dónde salió este? O sea, de repente José de Arimatea, o sea, el discípulo secreto se volvió público. El hombre cómodo, el hombre con miedo, con temor, de repente actuó con valentía, con arrojo, con coraje, osadamente. ¿Sabes? Dios siempre permite momentos donde nuestra fe es probada y afirmada. Hay momentos donde se prueba nuestra fe. ¿Y sabes lo que más me ministra de José? Es que José no eligió un momento fácil. O sea, José no eligió un momento fácil del ministerio de Jesús. Eligió el peor momento de Jesús. O sea, José de Arimatea no eligió el momento del sermón del monte, cuando todos estaban, wow. Ni eligió el momento cuando multiplicó los panes y los peces, ni eligió el momento cuando sanó al ciego, cuando levantó al paralítico, ni eligió el momento cuando la boda de Caná. Lo hizo cuando Jesús había muerto. Jesús estaba muerto. Entonces, como dice C.S. Lewis, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo y la comodidad propia. Por ejemplo, cuando decides decir, yo soy cristiano, en mi instituto, en mi colegio, en mi centro de trabajo, en un entorno hostil, en un entorno que puede traer consecuencias decir que eres cristiano. Cuando decides decirle al Señor, Señor, heme aquí, te entrego mi agenda, te entrego esta vida social que llevo que parece que es que no paro, te la entrego a ti, Señor, manéjala tú, no yo. Por ejemplo, cuando decides no participar en algo incorrecto, aunque te cueste una relación. No, pero claro, es que se puede ofender. Cuando decides no mirar a otro lado ante la necesidad por mantener tu comodidad, eso es levantarte osadamente, con valentía. ¿Por qué? Porque creo más en Dios que en la aprobación de los hombres, que en cualquier otra cosa, porque Él es quien me sostiene. No me sostiene el hombre, no me sostiene la economía, no me sostiene este trabajo, no me sostiene la gente, me sostiene Cristo. ¿Sabes? Y aquí hay algo que no podemos ignorar. José no dio un paso al frente cuando todo iba bien. Lo hizo cuando todo parecía perdido. Y este me lleva al tercer punto. Una fe que se activa cuando otros retroceden. Una fe que se activa cuando otros retroceden. Porque muchas veces nos escudamos en el grupo. Nadie contesta, pues yo tampoco. Es que si los otros no lo hacen, pues yo tampoco. Fíjate lo que dice Mateo 27, 57 y 58. Vino un hombre rico. ¿Quién era ese hombre rico? Y pidió el cuerpo de Jesús. Mi pregunta es, ¿dónde estaban los demás? Los 12 que sí sabes. O sea, los 12 que tenían nombre no aparecieron y apareció el secreto. Pedro lo había negado.
Los discípulos habían huido, todos despavoridos. ¿Sabes? Este momento no era un momento de hosana al rey de Israel, como cuando entró a Jerusalén, ¿verdad? Montado en el pollino. No era un ambiente de fiesta, era un ambiente de derrota. Y en ese contexto aparece José de Arimatea. O sea, cuando Jesús hacía milagros, José estaba en secreto. Pero cuando Jesús murió, José aparece osadamente. ¿A qué es fácil estar con Jesús en las bodas? ¿A qué es fácil estar con Jesús en los sermones multitudinarios? ¿A qué es fácil estar en Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén? Es fácil estar con Jesús cuando hace milagros, pero ¿y en su muerte? Charles Spurgeon dijo, la fe verdadera no se revela en la comodidad, cuando todo va bien, sino en las crisis. Cuando Dios dice, ¿dónde estáis? Te necesito. José no siguió a Jesús por lo que podía recibir de Jesús, sino por quién era Jesús. Por revelación, por convicción de quién era Jesús. Y esto se ve, por ejemplo, cuando yo sigo creyendo, cuando no veo una respuesta quizá a mi oración, años orando por una cosa y no veo, y sigo creyendo, y sigo orando, y sigo, Señor, yo sé que tú vas a abrir esta puerta, Señor, yo sé que mis hijos se van a venir a tus pies, Señor, yo sé que mi marido cabezón se va a convertir, Señor, yo sé, Padre, te creo a ti, aleluya. Cuando permanezco fiel en medio de mis problemas, cuando no abandono mi fe, cuando las cosas se complican, cuando renuncio a mi comodidad por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, esa es una fe real, esa es una fe auténtica. Hola. Piensa en José de Arimatea. Jesús está muerto. Los discípulos, los que habían caminado junto a él, habían huido. Todo parecía perdido y justo ahí aparece José. Cuando seguir a Jesús ya no daba beneficio, cuando ya no había milagros, cuando no había multitudes aclamando, ahí José decidió identificarse con Cristo. O sea, la fe nos revela que la fe no se revela en lo fácil, se revela en lo difícil, se revela cuando cuesta. Pero José no solamente dio un paso emocional en una reunión del domingo. ¡Aleluya! Ay, es que sentí algo, Señor, te lo entrego todo. Te lo entrego todo. No fue algo emocional o simbólico. Su fe se tradujo en algo concreto. Y eso me lleva al cuarto punto. Lo puso todo al servicio de Jesús. Todo. Yo creo que entiendan lo que Mateo hizo. Perdón, Mateo. José. Es que estamos en Mateo. Vamos a leer Mateo. Lo que José de Arimatea hizo, Mateo 27, 59, 60, dice, puso el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo. O sea, la tumba era nueva. Era muy costosa. O sea, tener un sepulcro, normalmente los judíos eran enterrados en tierra. Tener un sepulcro era alguien de alto standing. Era algo que se preparaba porque para los judíos era muy importante cómo enterraban a sus muertos. Era algo que era una honra muy grande. Y esa tumba era algo costoso, era algo que estaba preparado para José, para él mismo. ¿Pero qué hizo? La entregó. Y eso no fue un gesto pequeño en aquel contexto. O sea, fue una entrega total. Dice David Livingstone, misionero a África. Este misionero se preparó para ir a China y luego vino su misión, el liderazgo de su misión le dijo, no, vas a ir a África. Y se sometió al liderazgo y al final terminó siendo uno de los misioneros más grandes de África, descubrió las cataratas, esas tan famosas, las cataratas Victoria. Tenéis que leer su biografía, es impresionante. Hasta tal punto que dijo cuando murió, cuando muera quiero que mi cuerpo lo enterréis en Inglaterra, pero mi corazón en África. Pero él dijo, no has dado nada a Cristo hasta que lo que das te cuesta. Otro David dijo algo similar, ¿verdad? No le daré nada a mi Dios que no me cueste. Este es el David de la Biblia. O sea, José puso sus recursos, puso su influencia, puso lo que tenía en sus manos
puso su reputación. O sea, la fe visible siempre implica entrega. O sea, la fe sin obras, como dice Santiago, es una fe muerta. Y no es que hacemos para creer, sino que es que como creemos, hacemos. José de Arimatea puso al servicio de Jesús su tumba, su influencia, su posición, lo que tenía en lo natural. ¿Qué puedes darle tú a Dios? ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? ¿Podemos darle algo? No, lo único que tenemos. Y José de Arimatea lo puso al servicio de lo eterno. O sea, es maravilloso, algo natural, ponerlo al servicio de algo eterno. ¡Qué transacción! ¡Wow! O sea, yo tengo que despertar. Tengo que despertar de este cristianismo guay, flower power. Tengo que despertar y poner mis recursos, sí, mi economía, mi tiempo, mi casa, mi influencia, mi familia. ¿Para qué? Para honrar a Cristo. Para que se vea por mis poros constantemente, para que se vea cuál es mi pasión. Cuando la fe deja de ser secreta, también deja de ser cómoda. Pero quizá, para mí, lo más impactante de todo es que José hizo todo esto sin saber el final de la historia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos años de cristianismo. Yo te cuento esto y te puedo dar testimonio de cómo acaba la historia si tú verdaderamente empiezas a manifestar tu fe. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a ser bendecido. Que quizás no vas a encontrar la aprobación del hombre, pero vas a encontrar la aprobación de Dios. Y tarde o temprano también muchos van a venir a sus pies. Y Dios te va a usar poderosamente. ¿Por qué? Porque la historia del cristianismo lo dice. Lo hemos visto, lo veo, lo sigo viendo, porque para siempre su fidelidad. Jesús sigue actuando a través de su iglesia, sigue conquistando almas y quiere usarte a ti. Eso es algo que va a pasar y tú lo sabes, hay una recompensa. Pero ¿sabes qué? Lo que más me ministra de José es que José no lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba muerto. Y ese es el quinto punto. Honrar a Jesús sin entender el final. O sea, José no era un extraterrestre. Él sabía lo que había acontecido. Él hizo todo esto, puso todo lo que tenía, sus recursos, apareció en el momento más difícil, convencido de que Jesús estaba definitivamente muerto. De hecho, hasta los propios discípulos, porque no habían entendido nada de lo que Jesús les había enseñado durante 3 años. O sea, José de Arimatea no sabía el final glorioso de la resurrección. ¿Sabes? Y muchas veces algunos solamente queremos servir o salir de los secretos si sabemos la recompensa. Sí, o lo hacemos, venga, sí, voy para que me vea. O voy porque tengo algún tipo de interés. José de Arimatea no sabía que había recompensa. No sabía que Jesús iba a resucitar y aún así lo honró. Y esto revela una fe profunda. O sea, no revela una fe basada en el resultado, no revela una fe basada en mis emociones o en mis sentimientos. Era una fe basada en la convicción de quién era Jesús. O sea, José actuó en medio del dolor, en medio de la aparente derrota, pero aún así honró a Jesús. Y esto es poderoso, ¿no te parece? Señor, ¿voy a seguir honrándote cuando no entiendo? Cuando no entiendo por qué, cuando no entiendo lo que está pasando. Señor, ¿te voy a honrar por la recompensa? ¿O por la respuesta? ¿O por lo que voy a obtener? ¿Soy capaz, Señor, de honrarte cuando creo que todo está muerto? La fe madura honra incluso en la oscuridad, en los momentos más difíciles. Decía el teólogo A.W. Tozer y pastor, la fe no es creer que Dios puede. ¿Cuántos sabéis que Dios puede? Es confiar en Él aunque no entiendas. Seguir orando cuando no ves respuesta. Seguir sirviendo cuando estás cansado. O quizá tienes que salir de tu comodidad, de tu vida cómoda. Seguir sirviendo. Seguir creyendo cuando no entiendes el proceso. Es honrar a Cristo no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Amén. Aarón, por favor. Oh, gracias, Señor. ¿Sabes? Esto es algo... Tranquilos. Están ya todos cogiendo las cosas. Los veo. Están ya todos en la puerta. Tranquilo.
Deja que el Espíritu te ministre esto. Estamos muy habituados a que nos suelten una palabra como la de hoy. Esto hay que meditarlo. Que yo he llorado escribiendo esto. Que me he sentido ministrado por Dios. El primero que se siente quebrado, partido por la palabra soy yo. Que esto no sea un mensajito más de domingo y me voy corriendo a por el pollo. Hay muchos José de Arimatea en la iglesia, escondidos, en secreto. Pero yo digo en el nombre de Jesús que se van a levantar. Y nos vamos a llevar sorpresas. Porque esto no es del que está 30 y tantos años, de los que llevamos mucho tiempo. Esto no se trata de eso, de llevar más tiempo o menos tiempo en la iglesia. Esto se trata del que quiere. Del que osadamente quiere levantarse. ¿Sabes? José comenzó como un discípulo secreto, pero terminó siendo un discípulo valiente. Un hombre que honró a Jesús públicamente. Alguien que se arriesgó. Alguien que usó lo que tenía para el reino de Dios. ¿Sabes? Y hoy el Espíritu Santo nos está hablando con mucho amor. Amor, porque nos ama. Nos confronta con una realidad. Hay muchos discípulos secretos en la iglesia. Pero también hay discípulos secretos en la familia. ¿Sabes qué es ser un discípulo secreto en la familia? Lo que hemos dicho al principio, no vivir lo que dices. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, toda nuestra familia, nuestros nietos necesitan ver una fe viva en nosotros. No una fe secreta. No, mi abuelo sí va a ir los domingos, pero luego está todo el día gritándole a mi abuela. Hay muchos discípulos secretos también en los trabajos, en los institutos. Personas que dicen, yo creo, pero no quiero problemas. Teníamos la visita de los pastores, Rafi y Lucrecia. Ellos son caribeños, son de Santo Domingo, ¿no? Y hacíamos el chiste, ¿no? Decían, ¡ay, me estás estresando! No, los caribeños van a otro ritmo, ¿no? Nos ven a nosotros y dicen, es que los europeos, ¡ay, me estás estresando!, ¿no? Ese cristianismo, ¡ay, me estás estresando!, ¿no? No me estrese. Sí, pero no. No quiero problemas. Yo amo a Cristo, pero no me expongas. Pero hoy Dios nos dice, es tiempo de salir de lo secreto. Es tiempo de ser valientes. Es tiempo de que nos identifiquemos con Cristo. ¿Por qué? Porque dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Tienes que estar aplaudiendo ahora. Así me lo esperaba yo, pero bueno. Escúchame algo. No importa cómo empiezas. Ni importa ni siquiera cómo estás ahora, cómo te estás sintiendo con esta palabra, porque la palabra es un espejo que muestra nuestra realidad. No importa eso, importa si estás dispuesto a dar el paso. Eso es lo que importa. No importa, a Dios no le importa lo de atrás, le importa qué vas a hacer a partir de hoy. Él te ama. Él no quiere obligarte a nada, Él quiere que tú le ames, que tú respondas a su palabra voluntariamente, por convicción, como José de Arimatea. ¿Sabes? El silencio de los cristianos fortalece la oscuridad del mundo. Que nosotros estemos silenciados fortalece que el mundo de las tinieblas avance. Y hoy Dios está llamando a muchos a salir del anonimato espiritual, a dejar esa fe escondida, esa fe secreta, a vivir con valentía, con arrojo, con coraje. Amén. Ponte de pie. Hoy no solamente hemos escuchado una historia, hemos sido confrontados por una verdad. Se puede ser discípulo y vivir escondido. Se puede amar a Cristo y no posicionarse jamás. Se puede creer y aún así tener miedo. José de Arimatea vivió así gran parte de su vida, pero no se quedó así. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. No te quedes donde estás. Aleluya, no te quedes ahí. Porque hay una fe que es cómoda. Es una fe que se consume, consumista. Pero la fe no es algo que se consume. La fe tiene que ser un fuego que te consume. Es muy diferente. No tiene que ser algo que yo consumo, sino es algo que me consume. Hay una fe cómoda que no transforma a nadie. Hay una fe que quizás guardamos, pero hay también una fe que
demanda que tú la declares, que la demuestres. Hay una fe que evita problemas. Pero también hay una fe que honra a Cristo, cueste lo que cueste. Y sabes, muchos usan la fe para salir de problemas, pero yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros vamos a usar la fe para meternos en problemas. ¿Sabes? Hoy Dios está buscando hombres y mujeres, no perfectos, no sin miedo. No se trata de eso, de ser perfectos o no tener miedo. Se trata de estar dispuestos a dar el paso. Quizás te has identificado y dices, pastor, yo creo, pero la verdad es que me cuesta hablar. Yo amo a Dios, pero en mi entorno no lo sabe ni el perro que tengo. Yo sé que Dios es real, pero no quiero complicarme la vida. Me cuesta, estoy demasiado bien. Hoy el Señor te dice con amor, pero con firmeza, es tiempo de salir de lo secreto, es tiempo de ser osado, es tiempo de ser valiente, es tiempo de definirte. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? ¿Qué clase de cristiano quiero ser, Señor? ¿Sabes? Jesús no murió en secreto por ti. Él fue avergonzado públicamente, no en privado. Él no dio su vida a medias. Él se entregó públicamente, Él cargó la cruz visiblemente ante los ojos de todos. Él fue expuesto por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Mira que ¿la vas a seguir escondido? Es día de decisión. No una decisión emocional. No quiero decisión, escúchame. No quiero decisión por emoción. No, ni momentánea. Sino que tomemos una decisión firme, espiritual. Si de verdad hay algo que dentro de ti arde al escuchar al Espíritu Santo decirte estas cosas, el Espíritu Santo está inquietándote. Si sabes que has estado quizá viviendo una fe en silencio, es el momento de no sentirte mal, sino decir gracias, Padre, por esta palabra. Es el momento de decirle, Señor, aquí estoy, de ponerte de pie como has hecho. Y sabes, tranquilo, yo voy a venir aquí delante, porque voy a dar un paso en lo natural para decir, Señor, yo quiero salir del secreto. Quiero ir al secreto contigo para luego salir del secreto. Quiero salir del anonimato. Porque ahora mientras cantamos esta canción, si sientes venir adelante, con libertad. Pero no lo hagas por una emoción. Hazlo por una convicción de decir, Señor, verdaderamente quiero servirte, quiero que mi fe sea una fe viva, que sea una fe activa, que sea una fe, Señor, que todos puedan ver. No quiero ser un discípulo secreto, Señor. Amén.